Muy buen día. Nos encontramos en la tercera fase del trabajo colaborativo correspondiente al área de pensamiento lógico-matemático. Nuestra docente, la profesora Luz Miriam Tarazona, magíster en educación. Nuestro equipo de trabajo está conformado por Eliana Gordillo, Ingrid Sánchez, Nicolás Pardo y Sandra Oroztegui, quien les habla. En el desarrollo de esta actividad, exploramos el razonamiento lógico desde lo abstracto hasta lo concreto, desglosando silogismos, evaluando la validez de argumentos y sumergiéndonos en los métodos inductivo y deductivo del método científico. Un viaje práctico por las herramientas esenciales para comprender, interpretar y aplicar el pensamiento lógico en diversas facetas. Vamos a hablar sobre razonamiento lógico. ¿Qué es el razonamiento lógico? Es la capacidad humana para deducir conclusiones a partir de premisas, siguiendo reglas y principios del pensamiento válido. Implica la aplicación de la lógica formal para llegar a conclusiones coherentes y correctas. ¿Cuál es la importancia en la vida académica y profesional? El razonamiento lógico es esencial en diversas disciplinas, desde las matemáticas hasta la resolución de problemas cotidianos. Desarrollar esta habilidad mejora la forma de la toma de decisiones y la resolución de problemas complejos. El razonamiento lógico tiene diversas características. Entre las más importantes tenemos la validez, la consistencia y la coherencia. ¿En qué consiste cada una de ellas? La validez se refiere a la propiedad de un argumento en el cual, si las premisas son verdaderas, la conclusión también debe ser verdadera. En este caso tenemos como ejemplo, si todos los niños son felices y César es un niño, entonces César es feliz. La consistencia se relaciona con la ausencia de contradicciones internas en un conjunto de declaraciones o en el razonamiento en general. Como ejemplo tenemos, todos los pájaros vuelan, y luego afirma que algunos pájaros no vuelan. Hay una inconsistencia en las declaraciones y esto no se puede presentar. Otra cosa importante es la coherencia. La coherencia se refiere a la conexión y armonía en general entre las partes de un argumento entre diferentes argumentos. Las ideas se conectan de manera lógica y suenan bien cuando se dicen en conjunto. Por ejemplo, todos los mamíferos tienen columna vertebral. Un perro es un mamífero, por lo tanto, un perro tiene una columna vertebral. Hablemos ahora de razonamiento abstracto. El razonamiento abstracto implica la capacidad de comprender conceptos y relaciones sin depender de situaciones concretas. Se enfoca en ideas y patrones abstractos, permitiendo la resolución de problemas que no están directamente ligados a experiencias tangibles. La importancia en el desarrollo cognitivo. Este es importante porque estimula la mente al requerir la comprensión de conceptos más allá de lo evidente, fomentando la creatividad y la capacidad para elaborar problemas complejos. Presentamos aquí dos ejemplos de razonamiento abstracto. A la hora de desarrollar un razonamiento, es necesario encarar el proceso desde dos dimensiones. Por un lado, se deben analizar los distintos elementos de manera aislada. Por otra parte, se debe presentar y prestar atención al conjunto y así, de esta manera, se podrá encontrar un patrón de comportamiento. Este patrón puede estar centrado en cambios de forma, de color o de posición. En el primer problema que presentamos acá, se ve una secuencia de flechas. La observación aislada de cada elemento nos lleva a entender que son flechas señalando en diferentes direcciones. Ahora, puesto en el contexto del conjunto, podemos deducir que intentan replicar un giro en sentido de las manecillas del reloj. Por tanto, podemos decir que la respuesta correcta es la C. En el segundo ejercicio que presentamos, se nos muestran dos elementos.
cada uno con sus propios cambios. Una flecha que apunta en diferentes direcciones y un cuadrado que cambia de posición en cada celda. En este caso, es importante estudiar por separado cada figura. La flecha, al igual que en el anterior ejercicio, indica un giro en sentido de las manecillas del reloj. En cambio, el cuadrado se desplaza hacia los extremos de la diagonal. Evaluando esta, podemos decir que la respuesta correcta es la A. ¿Cuál es la diferencia clave entre razonamiento lógico y razonamiento abstracto? Pues podemos hablar que las diferencias vienen en cuanto a enfoque y en cuanto a aplicación. En cuanto a enfoque, el razonamiento lógico se centra en la inferencia lógica basada en premisas concretas y el razonamiento abstracto se concentra en conceptos y relaciones sin depender de situaciones específicas. En cuanto a la aplicación, el razonamiento lógico es aplicable en situaciones con información precisa y concreta y el razonamiento abstracto se aplica en contextos donde la abstracción y la generalización son fundamentales. Hoy vengo a hablarles sobre el método científico y razonamiento inductivo y deductivo. Bueno, la definición del método científico. El método científico es un procedimiento sistemático que los científicos utilizan para investigar fenómenos naturales, formular preguntas y desarrollar teorías explicativas. ¿Cuál es la importancia del método? El método científico es la piedra angular de la investigación científica, proporcionando una estructura para la indagación y la obtención del conocimiento confiable y válido. El razonamiento inductivo es uno de los que más utilizamos a diario. El razonamiento inductivo, su definición es parte de las observaciones específicas para llegar a una conclusión general, se basa en la evidencia empírica y busca patrones o regularidades en los datos para formular leyes generales. Sus características: la generalización, ser parte de casos particulares para llegar a una conclusión general. La probabilidad, el probabilístico puede ser, las conclusiones no son ya generales. En este ejemplo encontramos que observar que todos los días al mediodía el sol está al punto más alto del cielo lleva a la conclusión inductiva de que el sol siempre estará en el punto más alto al mediodía. El razonamiento deductivo. Su definición. Comienza con premisas generales o principios y se mueve hacia conclusiones específicas. Garantiza la validez lógica de las conclusiones si las premisas son verdaderas. Sus características: la validez lógica. Si las premisas son verdaderas, la conclusión también debe ser verdadera. Parte de lo general a lo particular, se inicia con principios generales y se aplica a casos específicos. Uno de sus ejemplos: si todas las manzanas son frutas y tiene una manzana, pues deducimos que tiene una fruta. La comparación entre el razonamiento inductivo y deductivo en su enfoque sería que del razonamiento inductivo parte de lo específico para llegar a lo general y del razonamiento deductivo parte de lo general para llegar a lo específico. ¿Cuál es su certeza? El razonamiento inductivo ofrece conclusiones probables, pero no certezas absolutas. Y el razonamiento deductivo garantiza certezas lógicas si las premisas son verdaderas. ¿Cuál es la importancia en la investigación científica? En el razonamiento inductivo contribuye a la observación. Permite descubrir patrones y fenómenos antes desconocidos.
También genera hipótesis, fundamenta la formulación de hipótesis que luego serán sometidas a pruebas. En el razonamiento deductivo encontramos la validez de teorías, permite derivar predicciones específicas de teorías generales y también hacer pruebas empíricas, facilitando la verificación de experimentos o de experimentación de las predicciones ya derivadas. Bueno, esto fue todo. Muchas gracias por su atención. Entonces los dejo con mi compañera. Silogismos categóricos, forma estándar del silogismo categórico. Definición. Un silogismo categórico es un razonamiento deductivo compuesto por tres proposiciones que están interconectadas para llegar a una conclusión lógica. Cada proposición tiene un sujeto y un predicado y se clasifican como afirmativas o negativas. La importancia de este es que es una herramienta clave en la lógica formal y se utiliza para demostrar la validez de argumentos basados en la relación de clases o conjuntos. En la estructura del silogismo, sus partes fundamentales son la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. La forma estándar del silogismo categórico, sus características son término mayor, que aparece en la premisa mayor y en la conclusión, término menor, que aparece en la premisa menor y en la conclusión, el término medio, que aparece en ambas premisas pero no en la conclusión, y la distribución de términos, que al menos uno de los términos debe ser distribuido en la premisa para que la conclusión sea válida. Un ejemplo de silogismo categórico, en este caso la premisa mayor, sería todos los mamíferos son vertebrados. Premisa menor, todos los perros son mamíferos. En conclusión sería, por lo tanto, todos los perros son vertebrados. Clasificación de los silogismos categóricos. Silogismos categóricos válidos son aquellos que cumplen con las reglas de la forma estándar y garantizan una conclusión verdadera si las premisas son verdaderas. Silogismos categóricos inválidos son aquellos que no cumplen con las reglas en la forma estándar y pueden conducir a conclusiones incorrectas, incluso si las premisas son verdaderas. Aplicaciones en la argumentación, razonamiento lógico. El silogismo categórico proporciona una estructura lógica para la argumentación. La validación de argumentos permite evaluar la validez de un razonamiento basado en la relación entre clases o conjuntos. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre la validez de un argumento, método semántico y método sintáctico. La definición de un argumento se refiere a la relación lógica entre la premisa y la conclusión, donde si las premisas son verdaderas, la conclusión también debe ser verdadera. Es un concepto fundamental en la lógica que garantiza la fuerza lógica de un argumento. Y la importancia de la validez es esencial para evaluar la solidez de los argumentos y distinguir entre el razonamiento sólido y la falencia. El método semántico se centra en el significado de las proporciones y utiliza interpretaciones o modelos para demostrar la validez de un argumento. También se basa en la verdad o falsedad de las proporciones involucradas. Esto se puede dividir en tres pasos. Asignación de valores de verdad. Se asignan valores de verdad a las proporciones. La construcción de modelos, que se crea un modelo que refleja la asignación de valores de verdad. Y la verificación de validez, que se verifica si en todos los modelos posibles, cuando las premisas son verdaderas, la conclusión también será verdadera. Ya a continuación tenemos un ejemplo. Un ejemplo de método semántico sería la premisa 1, si llueve entonces la calle estará mojada. La premisa 2, está lloviendo. La conclusión, por lo tanto, la calle estará mojada. La interpretación del método semántico: si asignamos el valor de verdad a la premisa, el modelo reflejará que en todas las situaciones en las que llueve, la calle estará mojada, demostrando así la validez de este argumento. Para la prueba de validez del método sintáctico,
Se centra en la estructura lógica del argumento y utiliza reglas formales para demostrar la validez. No se preocupa por el significado de las proposiciones, sino por la forma lógica del razonamiento. Este también se divide en varios pasos, que sería identificar de la estructura, se analiza la estructura lógica del argumento, la aplicación de reglas formales, que se aplican las reglas lógicas formales para verificar la validez de la inferencia, y la demostración de la validez. Se demuestra que independientemente del contenido específico, la forma del argumento garantiza la validez. A continuación podremos ver un ejemplo del método sintáctico, que sería la premisa 1, todos los humanos son mortales. La premisa 2, Sócrates es humano. Conclusión, por lo tanto, Sócrates es mortal. Aplicación del método sintáctico: se utiliza la regla de inferencia universal afirmativa para demostrar que, dado el formato del argumento, la conclusión es válida independientemente de los detalles específicos. A continuación hablaremos sobre la comparación de los métodos. El método semántico. El enfoque de este se centra en la verdad de las proporciones, y la aplicación evalúa la validez a través de modelos y asignaciones de valores de verdad. Y el método sintáctico, el enfoque se centra en la estructura lógica del argumento, y la aplicación utiliza reglas formales para demostrar la validez independientemente del contenido. Bueno, en conclusión, ya vamos a culminar con este tema. El razonamiento lógico en la psicología es el fundamental para la evaluación de datos y la interpretación de resultados de investigación. También nos facilita la comprensión de argumentos y teorías psicológicas, lo que contribuye a un pensamiento crítico y estructurado. El razonamiento abstracto y en la psicología es más complejo porque fomenta la creatividad, las cualidades esenciales para abordar problemas muy complejos, para desarrollar nuevas perspectivas en nuestra carrera. También nos permite a los profesionales de la psicología abordar varios conceptos de situaciones concretas, lo que es útil al diseñar intervenciones e innovar. En el método científico también encontramos, o más bien se puede decir que lo aplicamos en las ciencias sociales. Se beneficia enormemente del método para investigar fenómenos psicológicos, formular preguntas de investigación y desarrollar teorías explicativas. Proporciona un marco estructurado para la recopilación y evaluación de datos, garantiza la validez y la confiabilidad de algún hallazgo. Y ya para terminar, el razonamiento inductivo y deductivo. En la psicología se identifican los patrones, tendencias a partir de observaciones y contribuye general en las hipótesis y teorías. El razonamiento deductivo es esencial para validar teorías existentes y derivar predicciones específicas que luego pueden someterse a pruebas empíricas, que es súper importante en nuestra carrera. Y bueno, el silogismo categórico que proporciona una estructura de lógica que puede aplicarse en la argumentación y la validación de afirmaciones en la psicología. Ayuda a evaluar la relación entre las clases o conjuntos, lo que puede ser relevante y clasificar en determinadas categorías en la psicología. También podemos hablar